Perfecto. Bueno, pues vamos a dar inicio. El día de ayer nos quedamos justamente en esta cuestión donde estábamos hablando de aquí, de esta de las mayorías. Recuerden, esas reglas operativas referente a lo que son las mayorías que se utilizan en un parlamento, al menos en la práctica mexicana, pues son estas que nos van a servir muchísimo y de hecho vamos a hablar un poco más de eso en los siguientes temas de la clase de hoy, de estas mayorías. Les había comentado que estas mayorías principalmente eh, van a ser las mismas para el Senado, van a ser las mismas para Cámara de Diputados Federal y las mismas para la cuestión local. Ahora, en ese sentido, recuerden, la mayoría absoluta es la que más nos va a importar en el sentido de la repartición de comisiones, mesa directiva y junta de coordinación política. Para eso, ajá, vamos a tener de hecho una clase donde vamos a hablar de los grupos parlamentarios, cómo se componen y demás, pero ahorita no nos vamos a adelantar. Ahora, todo el proceso legislativo, al menos todo el proceso legislativo en México, llámese local o federal, que si se dan cuenta es muy similar, y trato de aterrizarlo en ambos términos, todo va a estar iniciando por la iniciativa de ley. La iniciativa de ley. Créanme que hacer una iniciativa de ley es fácil si saben hacer una buena argumentación, si tienen quizá una muy buena fundamentación, si conocen bien del tema, se les va a poder hacer fácil, al menos en la cuestión argumentativa, donde vamos a estar fundando y motivando. Pero lo complejo es saber dónde está esa necesidad social, dónde lo voy a poder poner en las leyes, dónde voy a poder, al menos en México, poderlo implementar. Porque lo que sí es una realidad es que en México existe una sobrepoblación. Eso sí es una realidad en México, perdón, una sobrelegislación. En México existen muchas leyes, ¿eh? Muchísimas, y no solamente en el ámbito federal, en el ámbito local también. Y para esto, pues vamos a hacer este ejercicio. Si ustedes, por ejemplo, un día quieren saber cómo está en el ámbito federal, porque lo estamos aterrizando todo en el ámbito federal, pero ahorita ponemos uno local, la Cámara de Diputados, siempre en su cuestión de su portal, vamos a poder encontrar las leyes que están vigentes. No es necesario irse directamente a lo que es el diario oficial de la Federación, pero aquí en la Cámara de Diputados, principalmente en su portal, nos vamos a ir aquí donde dice leyes federales vigentes. Y vean, todas estas, de hecho aquí, nos las enumera. Todas estas son las leyes, al menos en el ámbito federal, que en primera el Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Senado puede modificar, y en segunda, vean, 317 leyes, existen de muchas y al menos de bastantes índoles. Por ejemplo, la que dice aquí, 306, ley sobre cámaras agrícolas, ¿no? Me voy a dar otra al azar, por ejemplo, la 261, ley orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior. Vean la 128, ¿no? Ley del Servicio Exterior Mexicano. Hay muchísimas leyes y muchas veces no sabemos inclusive por dónde vamos a comenzar, qué ley vamos a estar modificando. Yo, por ejemplo, cuando estaba trabajando directamente en el Congreso, algo que yo hacía era separar las materias, en este caso las leyes por materia. Por ejemplo, hacía un listado de leyes, por ejemplo, en el ámbito civil, en la parte judicial, en la parte familiar, en la parte mercantil, laboral, penal, etcétera, para que así cuando el diputado tenga una idea de que quiera modificar algo, sepa si voy a armonizar, si voy a homologar, o de la misma forma pueda entender dónde voy a poder quizás hacer mi investigación para saber qué ley voy a modificar. Entonces, eso es lo difícil. Y créanme que yo siempre he dicho, como efecto dominó, para que pueda existir ese efecto dominó, debe de haber un empujón para que podamos llegar hasta el final. Bueno, pues básicamente la iniciativa va a ser ese empujón que va a desatar un montón de procesos, un montón de procedimientos directamente de todo este proceso legislativo.
Aquí yo les pongo la iniciativa de ley, un concepto, es la presentación del proyecto de ley al Congreso. Y al menos en el ámbito federal, ¿quién tiene facultades de iniciar leyes? Y aquí quiero hacer énfasis. Una cosa es iniciar y otra cosa es legislar. Porque, ejemplo, aquí como número uno, esto viene en el artículo 71 constitucional, nos habla del Poder Ejecutivo, el presidente de la República. Ojo, el presidente de la República puede iniciar, es decir, puede hacer una iniciativa de ley. Y recuerden que se la va a dar a una de las cámaras en el ámbito federal, y esa cámara que la recibe va a ser cámara de origen. Y bueno, básicamente, si se aprueba y la da otra cámara, va a ser cámara revisora. Pero el presidente solamente tiene ese ámbito de realizar la iniciativa, no de legislar. Legislar básicamente ya va a ser todo ese proceso que va desde la dictaminación, el debate, la votación, la discusión ante el pleno, etcétera. El presidente no hace eso. El presidente solamente tiene esa facultad de hacer esta iniciativa. Por obvias razones, los y las diputadas, al mismo tiempo los senadores, que son legisladores, ellos pueden iniciar las leyes, obviamente en el ámbito de su competencia. Si estamos hablando de un diputado federal, volviendo a esa parte, pues todas estas leyes federales, así yo las englobo en un solo término, todas estas va a poder legislar, va a poder modificar. Ajá. Lo mismo el presidente de la República. El presidente de la República solamente puede hacer iniciativas en materia federal. No puede hacer el presidente de la República una iniciativa de ley para el estado de Morelos o para el estado de Hidalgo. Eso sí no se puede hacer. Ajá. Es un punto igual muy importante porque muchas veces se van con esa confusión. Y aquí era lo que hablábamos un poco lo del día de ayer, las legislaturas de los estados y la Ciudad de México. Por ejemplo, aquí ya la Ciudad de México, yo creo que ya tiene que omitirse, de hecho muchas leyes ya lo han quitado, porque ya es un estado más, ya no se llama Distrito Federal desde el 2017 y recuerden, se llamaba Distrito Federal porque ahí albergaba los tres poderes federales que así coloquialmente los conocemos, ¿no? Bueno, pues las legislaturas los congresos locales pueden, ojo, recuerden, hacer iniciativas de ley. Es decir, un congreso local obviamente puede legislar y un diputado local puede hacer iniciativas en materia local, en materia de su estado, en su territorio estatal. Pero también ellos pueden hacer iniciativas para modificar alguna de estas leyes en materia federal. Estas iniciativas no van a venir directamente del diputado local. Vienen aprobadas y de hecho tienen también un proceso interno en la Cámara de Diputados local. Es decir, si el diputado local Juanito Pérez ajá, va a presentar una iniciativa federal, van a discutirla en el Congreso local y esa legislatura sí la aprueba una vez aprobada la pura iniciativa, porque ellos no la legislan. Si ellos aprueban la pura iniciativa, la van a mandar al mismo tiempo a una de estas cámaras, que puede ser el Senado, puede ser la de diputados. No existe una reglamentación, ahí obviamente, inclusive puede ser desde la que más les guste, la que más les quede cerca, ahí tienen una oficialía de partes y en esa oficialía de partes pueden ir y entregarla sin ningún problema. Pero quiero que vean también, nosotros como ciudadanos, también nosotros como población, también podemos hacer iniciativas de ley. Pero, honestamente, es algo poco común. Si alguien me pregunta, oye, ¿ha habido algún caso recientemente que los ciudadanos hagamos una iniciativa y la haya recibido el Congreso? La respuesta es sí. Ustedes recordarán seguramente este movimiento que surgió de ahí una iniciativa, el famoso o la famosa, que se la puede así, Ley 3 de 3, que era básicamente una rendición de cuentas de servidores públicos que ganaran a partir de cierta cantidad, ahorita no sé en cuánto esté por toda este incremento de salario mínimo, pero si tú ganabas cierta cantidad de dinero mensualmente, tenías esta obligación de hacer tu declaración patrimonial. Esta iniciativa fue por, obviamente, distintas asociaciones, pero la realizó la misma ciudadanía. ¿Ah? Y para esto la misma constitución nos dice que
nos debemos de organizar y tenemos que estar a favor o de forma colectiva, la tenemos que presentar con INE y firma, en este caso, con al menos el 0.13% de la lista nominal de electores en el ámbito federal. No sé actualmente el número de electores que exista, cuál sea la nómina electoral federal, pero de ahí tenemos que sacar el 0.13% para que podamos realizar una iniciativa de ley todos estos ciudadanos. Muy similar, estos nos los pide también el ámbito local, ahorita vamos a ver. Entonces, recuerden, estos solamente pueden hacer iniciativas. Estas iniciativas de ley puede ser para que se modifique algún pedazo pequeño de la ley o para que se cree una nueva ley, ¿ah? O para que se elimine algo también de alguna normativa. No solamente es para modificar algo, algún párrafo, algún artículo, también puede ser para crear una nueva ley. Eso puede ser sin ningún problema. Pero hablando del ámbito federal. Y todo esto básicamente es, pues, de acuerdo a su esfera de competencia, su esfera de territorialidad que van a tener, en este caso, pues el ámbito federal. Pero vamos a ver que también en el ámbito local, nuestros diputados locales tienen una situación muy similar. Por ejemplo, aquí al menos es mi lado izquierdo, en esa donde dice artículo 51, es la constitución local del Estado de México. Y aquí, por ejemplo, en su artículo 51 nos dice, el derecho de iniciar leyes y decretos corresponde, y vean, aquí es muy distinto en el ámbito local a la cuestión federal. Por ejemplo, aquí en la Constitución local del Estado de México dice que para hacer iniciativas de ley puede hacer, número uno, la gobernadora o el gobernador, que básicamente representaría ese ejecutivo estatal. Número dos, las diputadas o diputados, estos tienen que ser locales. Pero vean aquí cómo ya me integran al Tribunal Superior de Justicia, cosa, por ejemplo, que aquí en el artículo 71 de la Constitución Federal, aquí no meten a la Suprema Corte ni al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque no lo meten básicamente por esta facultad que tienen de crear jurisprudencias, tesis aislada, dejar precedentes, porque ellos juegan otro rol. Pero aquí el tribunal sí tiene esa facultad, recuerden, de hacer iniciativas de ley, esto en el ámbito estatal. ¿Ah? Los ayuntamientos también tienen esta facultad de realizar una iniciativa en carácter estatal. Ajá, algún municipio, su ayuntamiento puede realizar una iniciativa. Y ustedes se preguntarán, ¿y el procedimiento es el mismo? Sí. Por ejemplo, si algún ayuntamiento, si algún municipio del estado de Jalisco quiere hacer una iniciativa, bueno, pues sus regidores, todo lo que es básicamente su junta en el cabildo, tienen que aprobar esa iniciativa y si la aprueban, si viene aprobada por mayoría en el cabildo municipal, la van a pasar básicamente a su cámara de su entidad y ya se va a tener que hacer todo el trámite correspondiente. Vean también aquí, por ejemplo, nos dice la Comisión de Derechos Humanos, obviamente en el ámbito estatal, la Fiscalía General de Justicia, vean también aquí la implementan, y el Instituto de Transparencia. Esto es del Estado de México. Pero quiero que veamos una antinomia, yo podría decir. De mi lado derecho, donde dice aquí artículo 34, tenemos lo que es la Constitución de Veracruz. Me di a la tarea de echar un clavado, ¿no? Como dirían coloquialmente, de ver cómo están estas legislaciones. Yo les invito, por ejemplo, que puedan leer su constitución local para que veamos cómo estamos en ese ámbito. Pero vean esta antinomia enorme. Nos dice, esta es la constitución de Veracruz, está actualizada. Artículo 34 dice, el derecho de iniciar leyes o decretos compete, uno, a los diputados del Congreso del Estado. Eso es obvio, ¿no? Pero vean, dos, a los diputados y senadores del Congreso de la Unión que se encuentren en funciones y hayan sido electos en su estado. Para mí esto es básicamente, una antinomia por la cuestión de competencia y yo también podría decir de legitimidad. Porque, por ejemplo, aquí al menos el artículo 71 nos dice que un diputado local puede presentar iniciativas de ley en el ámbito federal, pero no es el diputado local particularmente,
sino es por un proceso de una legislatura local que la aprueba. Por lo tanto, la legitimidad se comprueba y su legalidad también. Pero vean, por eso aquí hay una antinomia, aquí básicamente podemos ver esto, porque pues por una cuestión de territorialidad y de lo que hemos estado hablando, es algo absurdo que un diputado federal o un senador del estado de Veracruz pueda hacer esta cuestión, porque al menos su ámbito de competencia es directamente en el ámbito federal. Porque, pues de cierta manera, podríamos decir que los diputados del Congreso del Estado le quitan un poco más de sus facultades en este caso. Aquí también nos vuelve a mencionar, como en el otro, de aquí ya se parecen un poco más, el gobernador del estado, el Tribunal Superior de Justicia, ayuntamientos y organismos autónomos. Quiero que vean entonces esa parte, cómo es importante también verificar, y yo les podría decir que existen muchos rezagos y existe también mucha incongruencia y que quizá se saltan etapas en el ámbito local, en sus congresos locales. Yo he visto de verdad que muchas veces, si quizá nos preocupamos en el ámbito federal y vemos que están mal en el ámbito federal, por ejemplo, seguramente más de uno vio la nota donde este diputado plurinominal, Sergio Mayer, pidió su licencia para ir a un reality de la Casa de los Famosos. Totalmente una falta de respeto para la soberanía y el gobierno mexicano. Pero si así estamos en el ámbito federal, de verdad, y los que tienen oportunidad quizá de trabajar en un ámbito local, muchas veces desconocen bastante de la normativa y es ahí donde también tenemos que poner atención. Porque muchas veces también en el ámbito local, nuestro poder legislativo local es algo que dejamos en el olvido y es donde también debemos de hacer que rindan cuentas pues nuestros funcionarios que trabajan ahí. ¿Ok? No sé si por el momento alguien tiene alguna duda o alguna pregunta hasta el momento. ¿Todo bien? ¿Dudas o preguntas hasta el momento? Yo, maestro. Sí, adelante. Solo quería hacer una pregunta sobre, aquí en el estado de Guerrero se está llevando a cabo ahorita unos foros para reglamentar la ley de asentamientos humanos y desarrollo urbano y ordenamiento territorial del estado. Entonces yo me Ajá. quedo así como que, ok, ya está la ley y ahora van a reglamentarla en el sentido del reglamento de construcciones, de fraccionamiento, reglamento de prestación de servicios públicos para fraccionamientos y reglamento de para fraccionamientos integrales. O sea, mi pregunta es, ok, ya está la ley, ¿y por qué me choca? Porque el tema de los reglamentos, por los reglamentos municipales, ¿no? Pero acá, ¿por qué reglamentar una ley? ¿Y en qué sentido es? Sí, recuerden, los reglamentos, su esencia que va a tener principalmente es una cuestión particular e interna, puede ser de una institución o de cierto sector en específico, que si bien va a estar una ley orgánica, necesita una reglamentación en específico, donde principalmente solamente van a sentar las bases, muy seguramente el Congreso local o el Congreso federal, de acuerdo al rubro. Les pongo un ejemplo. Ajá. La Cámara de Diputados la Cámara de Diputados tiene un reglamento interno, ajá, pero también tiene su ley orgánica del Congreso. Precisamente estas leyes, para que puedan tener una legitimidad y para que tenga un buen funcionamiento legislativo y no sean inconstitucionales, las tiene que crear el Poder Legislativo. Por eso le comentaba, existen leyes orgánicas, existen ciertos rubros donde, aunque tengan una ley reglamentaria, una ley, perdón, orgánica, necesitan una reglamentación para su trabajo interno. Y no hay que confundir esa parte del reglamento interno porque eso va a ser algo específico con una cuestión orgánica. En la cuestión orgánica vamos a poder encontrar facultades, funciones, funcionarios y demás. Pero en la cuestión reglamentaria interna es ahí donde vamos a poder encontrar un poco más de detalles. Y esos sí los hace lo que es al menos nuestras cámaras, de acuerdo al rubro y la competencia que vayan a tener. No sé si queda más resuelta su pregunta. ¿Ok? Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Ok. Vamos a continuar porque el día de hoy necesitamos avanzar bastante. Vamos a tener muchos temas el día de hoy. Ok. Ahora, vamos a hablar un poco de los grupos parlamentarios. El grupo parlamentario, y ojo, aquí quiero hacer énfasis.
Un grupo parlamentario no es un partido político y un partido político no es un grupo parlamentario. Vuelvo a repetir, un grupo parlamentario no es un partido político y un partido político no es un grupo parlamentario. Aunque en la práctica puede que lleven el mismo logo, en la práctica puede que lleven inclusive el mismo nombre, pero no es un partido político. Es un grupo parlamentario. Ajá. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Que muchos grupos parlamentarios, como les digo, no forzosamente es un partido político. Vamos a ver cómo funciona en el ámbito federal. En el ámbito federal nos habla, de acuerdo a lo que es el artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso, en su numeral 1 nos dice, conforme a lo dispuesto por el artículo 70 constitucional, el grupo parlamentario es el conjunto de diputados, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas de la Cámara. ¿Alguien investigó lo que es la sobrerepresentación? ¿Alguien lo investigó que me pueda quizá leer su concepto de lo que haya investigado? Por favor, ¿qué es la sobrerepresentación? ¿Qué me encontraron de esa parte? Porque de aquí también vamos a ver que surgen los partidos políticos. ¿Qué me encontraron de la sobrerepresentación? Si no lo hicieron, búsquenlo ahí rápido en su celular, su dispositivo, y quiero que alguien me pueda leer qué es esa parte, porque es muy importante poderla entender para poder comprender este tema de los grupos parlamentarios. Yo tengo que la sobrerepresentación es un fenómeno político donde un partido o coalición obtiene un porcentaje de escaños en el Congreso superior a su porcentaje de votos obtenidos en las urnas. Esto implica una desproporción entre la voluntad popular expresada y la representación final, resultando en un poder legislativo mayor al que le correspondería por votación directa. Exactamente, muchísimas gracias. En pocas palabras, básicamente, la sobrerepresentación va a ser cuando tenemos más diputados en un cierto grupo parlamentario de los que votamos. Ajá. Precisamente para eso es también la función del plurinominal. Les pongo un ejemplo. ¿Cómo es posible, un ejemplo actual, y fue un tema que se tuvo bastante en plática porque hubo muchas confusiones, porque decían, ¿cómo es posible que actualmente la Cámara de Diputados tenga el 75, casi sí, 75% de diputados que pertenecen a la misma coalición? Eso es una sobrerepresentación, porque pertenecen a Morena, Partido Verde y PT. Ajá. Sí pueden tener mayoría absoluta, recuerden, la mayoría absoluta un grupo parlamentario la puede tener y va a ser la primera fuerza política. Y recuerden que en las cámaras se miden y van a ser importantes las primeras tres fuerzas políticas. La primera, obviamente, va a ser quien tenga mayor número de diputados y así sucesivamente, el grupo parlamentario. Pero decían, ¿cómo es posible que tú tengas el 75% total de la Cámara si en las urnas tú no obtuviste ese 75%, porque la gente, al menos en México, por ponerles un ejemplo, solamente votó el 50%? ¿Cómo es posible que tú tengas ese 75% si salió el 50% de nuestra lista nominal a votar y de ese 50% solamente quizá tuviste un 50%, ¿no? Es decir, solamente votaron por ellos el 25% de todos los mexicanos. ¿Cómo es que tú tienes el 75% de representación en la Cámara? Eso es una sobrerepresentación. Y existe otro término que es la subrepresentación, cuando en este caso tú tuviste más votos y tu número de diputados no se ve reflejado en la Cámara. Tú obtuviste más votos, por ejemplo, Movimiento Ciudadano se quejaba mucho de esta parte y decía, es que nosotros, aunque quizá no ganamos muchas diputaciones, pero tuvimos un número de votos enorme. Y esa representación de esas personas se tiene que ver reflejada en los plurinominales, pero pues no les dieron a estos diputados. Y eso es importante porque los grupos parlamentarios, como les puse aquí en este concepto que nos da la ley orgánica, nos dice básicamente, se los vuelvo a compartir, que los grupos parlamentarios es para expresar esta libre expresión de sus corrientes ideológicas dentro de lo que es la Cámara. Entonces, es importante que dividamos el voto y es importante también que no exista una sobrerepresentación.
Por eso yo creo que si viene una reforma en materia electoral, tiene que regularse sí o sí lo que son las coaliciones. Por ejemplo, las coaliciones, y metiéndome un poco a materia electoral, las coaliciones pueden ser en conjunto o pueden ser una coalición separada. ¿Qué voy con esto? Si es una coalición en conjunto, en la boleta solamente va a aparecer, si son tres partidos políticos, solamente van a aparecer en un recuadro con esos tres partidos políticos, solo aparecen en un recuadro. Y si es una coalición separada, van a aparecer, en este caso, tres partidos políticos en la boleta y se van a sumar esos votos. Y es ahí donde existe básicamente pues un poco de trampa, porque obviamente es más fácil poder alterar las boletas de cierta manera. Por eso las coaliciones, cuando se comenzaron a inventar, si ustedes quizás recordarán, antes no existían tanto las coaliciones, cuando comenzaron a aparecer, hubo más partidos políticos, también con este tipo de coaliciones hacen que partidos políticos no se extingan porque se están compartiendo los votos. Entonces, en este caso, pues hay que básicamente regular esto porque ante la Cámara puede existir esta sobrerepresentación que actualmente hemos visto, ajá, que actualmente estamos viendo en este caso. Ahora, el grupo parlamentario, ¿para qué me va a servir en la Cámara? Primeramente, el grupo parlamentario, recuerden, regresando un poco atrás, el grupo parlamentario solamente puede asociarse con esta mayoría absoluta. Esta mayoría absoluta, donde me dice que es quien tenga más de la mitad de los 500, hablando de Cámara de Diputados. Ajá. En la Cámara de Diputados, quien tenga más de 250 diputados, tiene mayoría absoluta. Y esa mayoría absoluta, número uno, le va a convertir en la primer fuerza política, va a tener el primer año la presidencia de la Cámara de la mesa directiva y de la misma forma, quien tenga mayoría absoluta va a tener los 3 años de la Junta de Coordinación Política. ¿Ok? Eso es importante. Quien tenga mayoría absoluta y aplica esta regla también para Senado y cuestiones locales, va a tener esos 3 años, es decir, va a tener esta legislatura, esta parte. ¿Por qué? Porque la Junta de Coordinación Política es un órgano bastante importante dentro de lo que es un Congreso, porque la Junta de Coordinación Política, como su mismo nombre lo dice, va a coordinar, va a analizar, va básicamente a planear la orden del día de una sesión, va a básicamente también saber qué temas van a pasar a pleno, van también a planear cómo va a ser una sesión, o sea, es un órgano muy importante. De hecho, yo les podría decir que la Junta de Coordinación Política, en mi perspectiva, es todavía más importante que mesa directiva, porque mesa directiva solamente es dentro de las sesiones y aunque mesa directiva, quien tenga la presidencia, también se considerará presidente de la Cámara que esté representando, pero internamente la Junta de Coordinación Política es el que le va a dar trabajo a mesa directiva. Eso sí es una realidad. Entonces, quien tenga mayoría absoluta, el grupo parlamentario que tenga mayoría absoluta, los 3 años, es decir, la legislatura completa, van a tener Junta de Coordinación Política presidiendo. ¿Y qué pasa si no tienen si un grupo parlamentario no tiene mayoría absoluta? Bueno, pues cada año, así como se está turnando mesa directiva, de la misma forma, Junta de Coordinación Política se va a turnar año con año. Es decir, si quizá el grupo parlamentario que sea primer fuerza política tiene solamente 200 diputados, pues solamente va a tener el primer año lo que es Junta de Coordinación Política y mesa directiva y posteriormente se va a rolar la presidencia tanto de mesa directiva como de la Junta de Coordinación Política y así sucesivamente en lo que es primera, segunda y tercera fuerza política. Por eso también es importante la división del voto, porque muchas veces podemos ver que existirá, pues de cierta manera, un monopolio. ¿Y por qué el que tenga mayoría absoluta? Porque básicamente, pues el grupo parlamentario mayoritario, su voto vale todavía más. Por eso vamos a ver que cada grupo parlamentario tiene un coordinador de bancada, un coordinador de grupo parlamentario. Este coordinador básicamente va a ser el que va a representar
y el que va a conformar la Junta de Coordinación Política. Ajá. Explico un poquito más esto, me voy a ir para acá. La Junta de Coordinación Política se integra básicamente de los coordinadores de cada grupo parlamentario. Si son 6 grupos parlamentarios, pues van a tener 6 integrantes. Pero recuerden que uno va a ser el que lo va a presidir. Y ese uno va a ser el coordinador que tenga o mayoría absoluta. Si tiene mayoría absoluta, se va toda la legislatura. Y si no, se va a estar rolando año con año con las primeras 3 fuerzas políticas. ¿Ok? Ahora, cada grupo parlamentario tiene su coordinador y ese coordinador va a influir en las decisiones que tome la Junta de Coordinación Política. Pero cuando hagan una votación, pues básicamente yo les podría poner un ejemplo actual. En la Cámara de Diputados, quien es presidente de la Junta de Coordinación Política es Ricardo Monreal. Creo que todos lo ubicamos. Pues Ricardo Monreal tiene 253 diputados. Cuando se tomen decisiones, sí, él va a poder escuchar a las otras bancadas, él va a poder también prestar atención a lo que quizá le sugieran los otros coordinadores, pero básicamente ellos van a estar a su disposición porque él es el que tiene pues la mayoría de diputados y él al tener esa mayoría absoluta pues no van a poder hacer nada los otros. Pueden influir, sí, mediante el diálogo, mediante la política, pueden influir quizá en la toma de decisiones antes de que suban al pleno, algunos temas, sí, pero en este caso pues lo vemos muy difícil. Y más, por ejemplo, sí tienen aliados que son muy fuertes, tal cual como pasa ahorita en la Cámara de Diputados. Entonces, volviendo al tema de grupo parlamentario, para que pueda existir un grupo parlamentario, recuerden, como les comentaba, un grupo parlamentario no es forzosamente un partido político. En Cámara de Diputados nos habla de que para que se pueda conformar uno, se necesita cuando menos 5 diputados. 5 diputados que pertenezcan básicamente a la misma afiliación y a su misma expresión ideológica, que estén en conjunto y ellos pueden conformar un grupo parlamentario. ¿Para qué me va a servir el grupo parlamentario? Independientemente para poder integrar Junta de Coordinación Política y Mesa Directiva, el grupo parlamentario me va a servir también para poder tener, porque todos los grupos parlamentarios tienen una representación en mesa directiva, no solamente en la presidencia, sino también tienen una secretaría de mesa directiva. Si son, vuelvo al mismo número, si son 6 grupos parlamentarios, van a tener cada grupo parlamentario 6 secretarios en este caso. Va a haber uno por el PAN, uno por Morena, uno por el PRI, etcétera. Y van a tener al mismo tiempo un coordinador que es el que integra Junta de Coordinación Política. Y las primeras 3 fuerzas políticas van a poder tener la presidencia y la vicepresidencia al mismo tiempo de mesa directiva. Ahora, para que se pueda conformar un grupo parlamentario, como les decía, se necesita como mínimo 5 diputados en la Cámara de Diputados. Esto no aplica de la misma forma en las cuestiones locales, es proporcional. Por ejemplo, tengo entendido, y por ahí corríjanme, creo que en Hidalgo se necesitan solamente 2 diputados para integrar un grupo parlamentario. Recuerden que todo esto es proporcional. Puede que en algunos diga un poco más. ¿Cómo voy a saber esto? Leyendo nuestra ley reglamentaria. Pero al menos en la cuestión federal, en esos 500 diputados, se necesita 5 diputados. 5 diputados que pertenezcan a la misma ideología. Y bueno, en este caso, por ejemplo, yo he llegado a ver, eso pasó más en la cuestión, en la legislatura pasada, donde había más diputados independientes. Vinieron diputados independientes, algunos diputados se salieron de sus bancadas y todos estos diputados que andaban sin grupo parlamentario, ellos mismos se unieron y juntaron uno. Y eso básicamente, si se dan cuenta, no es un partido político, pero ellos se conforman en uno solo y básicamente pues van a tener esta representación. Ahora, ¿qué más me va a servir el grupo parlamentario? El grupo parlamentario ya vimos que va a tener representación en Junta de Coordinación Política, va a tener representación en mesa directiva y principalmente cuando un grupo parlamentario se conforme, va a tener también más recursos. La Cámara les da recursos económicos porque van a tener inclusive grupo de asesores, van a tener personal administrativo a su disposición y van a tener, pues, obviamente, oficinas, van a tener
igual de cierta manera, pues cuestiones más internas administrativas, desde papelería y demás en la cuestión interna del Parlamento. Algo también que es importante mencionar es que también de acuerdo al grupo parlamentario, sus integrantes van a ser cómo se van a repartir las comisiones legislativas. Hoy en día, por ejemplo, me voy a bajar un poco, existen 51 comisiones legislativas en la Cámara de Diputados. Bueno, pues estas 51 comisiones se van a repartir proporcionalmente con los grupos parlamentarios. Es decir, si Morena tiene la mayoría absoluta, es decir, tiene un poco más de la mitad y son 51, muy seguramente Morena va a tener presidiendo 26 comisiones y las otras se van a estar repartiendo entre los otros diputados. Es por eso también que los diputados, cuando inicia el primer año legislativo, y ustedes véanlo, ¿qué es lo que hacen los diputados? Pues básicamente comienzan ahí a persuadir a otros diputados a que se integren a su grupo parlamentario. ¿Para qué? Para que tengan un mayor número, para que tengan más recurso como partido, como grupo parlamentario, para que tengan inclusive una presidencia de una comisión, porque el hecho de que tengan igual una presidencia de una comisión es que básicamente el grupo parlamentario va a tener el eje de los temas que se estén realizando legislativamente en esa comisión. Vamos a hablar más adelante de lo que son las comisiones, ahorita lo estoy hablando muy rápidamente, vamos a tener una clase directamente de esa parte, pero es importante lo que es esta cuestión del el grupo parlamentario. Entonces recuerden, y concluyo en esa parte del grupo parlamentario. El grupo parlamentario, en Cámara de Diputados se necesitan 5 cuando mínimo. De la misma forma, el grupo parlamentario va a tener representación en Junta de Coordinación Política, va a poder inclusive, si así lo desea, puede tener también presidencia, de acuerdo a su número de diputados, pueden tener, si son las primeras 3 fuerzas políticas, van a tener presidencia de mesa directiva o, en su caso, también de Junta de Coordinación Política. Si un grupo parlamentario también administrativamente va a tener mayor recurso administrativo y también económico, y un grupo parlamentario de la misma forma, pues va a alcanzar la repartición de comisiones que se tenga. ¿Ok? No sé si alguien hasta el momento de lo que hemos estado hablando, alguien tiene alguna duda referente a eso. ¿Alguien tiene alguna duda en esto? ¿Alguna duda o pregunta? Sí, adelante. No sé si levantaron la mano, pero adelante, pueden hablar sin problema, ¿eh? ¿No? Perfecto. Entonces, continuamos. Ahora, hablando un poco más de la Junta de Coordinación Política, esta Junta de Coordinación Política se tiene que Licenciado, conformar. estaba pidiendo la palabra. Dígame. Perdón. Sí, es que no lo vi, Disculpa. adelante. Perdón. Son dos cosas. Una, yo también considero que el principio de la democracia es que mayorías y minorías deben estar representadas en todos los órganos y a todos los niveles, sea en el Parlamento, como en este caso, igual debería ser en sindicatos, partidos, en todas las instancias de la democracia debe implicar mayorías y minorías. En eso creo que estamos completamente de acuerdo. En el punto de sobrerepresentación, le faltó, para mi gusto, mencionar no solamente la sobrerepresentación de la mayoría, hay otro tipo de sobrerepresentación. Por ejemplo, el partido que nada más ganó un distrito en todo el país de 300 y sin embargo tiene 35 o 30 y tantos diputados. Eso también es sobrerepresentación y si hablamos de que se debe ajustar esos criterios de las sobrerepresentaciones, tiene que ser tomando en cuenta los ambos sentidos, el de una mayoría demasiada y de una minoría que no llega ni siquiera más que a un distrito y sin embargo tiene 30 y tantos diputados, como creo que es el caso del PRI. Entonces, yo creo que una reforma electoral debe tomar en cuenta esos dos polos en los que se está moviendo la situación actual
de la representación. Es todo lo que quería comentar. Perfecto, sí, muchísimas gracias. Sí, en efecto, la sobrerepresentación, igual nada más lo toqué de forma muy rápida, precisamente para no revolverlos un poco en esa parte, pero sí, la sobrerepresentación, pues, es algo que sí o sí se tiene que regular. Espero que en esta próxima reforma electoral que se tiene prevista, no sea para eliminar directamente a plurinominales, sino que se puedan poner inclusive bases para poder escoger plurinominales y de la misma forma poder evitar esta sobrerepresentación, porque recuerden que uno de los esquemas que nosotros tenemos es un eje democrático, un tipo de gobierno que vamos a tener. Entonces, esta democracia tiene que verse reflejada en lo que son básicamente pues los curules, hablando de lo que es Cámara de Diputados. Pero sí, muchísimas gracias por su aportación, compañero. Vamos a Sí, continuar igual. No, luego, por ejemplo, no es grosería, pero ustedes ven cómo veo aquí en mi pantalla, si levantan la mano o algo, por eso luego estoy aquí así. Por favor, de preferencia, cuando les diga si hay dudas y no ven que quizá les dé la palabra, ustedes hablen, porque quizá puede que no los esté viendo. Por favor, ¿va? Ahora, hablando de lo que es la Junta de Coordinación Política, al menos la Junta de Coordinación Política es el primer órgano que tiene que estar constituido. Por eso siempre los grupos parlamentarios antes de cada inicio van a tener sus juntas plenarias. Y en sus plenarias, pues básicamente designan a sus coordinadores de partido. Y bueno, pues estos en el primer año legislativo, la Junta de Coordinación Política es la que más va a trabajar porque tiene que estar repartiendo pues todo lo que son estas comisiones. Ahora, estas comisiones pueden aumentar o pueden reducirse de acuerdo a lo que sea básicamente pues el trabajo que determine la Junta de Coordinación Política. Y si se dan cuenta, en México existen muchas leyes, existe una diversidad enorme de leyes. Yo les podría decir que México es el que más leyes tiene y el que menos aplica muchas veces las leyes. Ahora, esta parte de lo que es las comisiones legislativas, se busca que se cubra cada sector legislativo. Por ejemplo, vean desde asuntos frontera norte, asuntos frontera sur, atención a grupos vulnerables, por ejemplo, me muevo un poco y aquí, ¿no? Reforma política electoral, salud, justicia, igualdad de género, gobernación, etcétera. Todas estas, quien las crea básicamente la Junta de Coordinación Política. Las puede crear, les puede cambiar el nombre, puede eliminarlas o puede trabajar o puede inclusive, por ejemplo, en el Senado. En el Senado, las comisiones muchas veces trabajan en al 2 por 1, por ejemplo, ¿no? En el Senado vamos a ver que mientras en la de diputados es dos comisiones, en el Senado esas dos comisiones pueden ser una, porque también tienen Junta de Coordinación Política. Ojo, también la Junta de Coordinación Política lo tienen lo que son los congresos locales, para que también lo podamos ahí entender, y sus funciones y al menos la regla por la cual la van a presidir es básicamente la misma. ¿Ok? Entonces, estas comisiones van a ser las que van a dictaminar, van a ser básicamente las que van a realizar todo el análisis y dictaminación que vayan a hacer de las iniciativas que les turne mesa directiva. Ahora, si ustedes tienen un poco más de curiosidad y quieren ver de dónde sacamos esta parte de lo que son las comisiones, aplica lo mismo para tanto Senado o en sus congresos locales. Nos volvemos a meter aquí a la página y aquí nos vamos a ir a comisiones. Estas, ojo, que les acabo de mencionar, se llaman ordinarias, porque también vamos a ver que se mencionan otras que son extraordinarias. Estas extraordinarias es por acuerdo de la Junta de Coordinación Política y su principal objetivo, pues es quizá, si no existe alguna comisión que pueda atender ese tema de la iniciativa, se crea una comisión extraordinaria que va a ser quien va a dictaminar ese tema de la ley que quizá no lo tienen aquí. Ajá. Por eso siempre tratan de al menos robustecer o abarcar todas las áreas, pero si llega una iniciativa y no se tiene y se considera que no hay una comisión especialista que pueda dictaminar esto, se crea una comisión extraordinaria. ¿Ok? Ahora, no me lo vayan a confundir porque también existen otras cosas que son grupos de amistad. Grupos de amistad
son básicamente por cuestiones internacionales y estos grupos de amistad pues van a presidirlos también un diputado, pero ellos no dictaminan. Básicamente cuando hablamos de comisiones ordinarias, que son estas comisiones ordinarias, su principal función es llevar a cabo la dictaminación de las iniciativas que les turne mesa directiva. Ahora, también no me lo vayan a confundir con comités o con consejos, eso es meramente parlamentario y es cuestión interna que también pueden resolver algunos diputados. Por ejemplo, lo que es un consejo editorial, lo que es un comité de algún centro de investigación, etcétera. Existen subcomisiones, pero estas subcomisiones son y salen de una ordinaria y es básicamente trabajo que tiene una comisión ordinaria. Yo les podría decir que donde nos vamos a centrar más es en esto, comisiones ordinarias, que es básicamente las que van a estar dictaminando. Nosotros, por ejemplo, cuando veamos estas comisiones ordinarias, son todas estas. Inclusive aquí, por ejemplo, si ustedes quieren hablar, aquí viene el número de extensión y si un día ustedes visitan lo que es Cámara de Diputados, aquí viene la ubicación, su edificio, el piso y dónde se encuentra. ¿Okay? Por ejemplo, a mí una de las que más me gusta, yo por ejemplo llegué a trabajar en derechos humanos, en atención a grupos vulnerables, comunicaciones y transporte, pero una de las que más trabajo tienen es puntos constitucionales y justicia. Por ejemplo, si ustedes un día quieren quizá ver aquí, vamos a ver cómo la integran y vean, vamos a ver más adelante cómo se integran las comisiones, solamente aquí hablo de forma muy rápida. Recuerdan que les dije que se reparten de forma proporcional. Bueno, pues las comisiones tienen presidentes, solamente tienen un presidente, secretarios, y de la misma forma pues van a tener integrantes ordinarios. Pero aquí, por ejemplo, cuando nosotros le demos clic a uno, vamos a ver quién la preside. Aquí la preside uno del grupo parlamentario de Morena, nos dice qué diputado es, y bueno, pues básicamente aquí ya hay más cuestiones. Pero a lo que quiero que vayamos es en asuntos turnados. Estos asuntos turnados es básicamente todas las iniciativas que han tenido pues ellos hasta el momento. Y vean, tan solo para que vean, y eso que no está muchas veces actualizada. La Comisión de Justicia hasta el momento, estamos en el segundo año legislativo, tiene un total de 436 iniciativas turnadas, de las cuales 29, de acuerdo a la información que nos está dando, porque muchas veces está muy desactualizada, solamente han sido aprobadas 29 y pues quedan pendientes, retiradas 8 y quedan pendientes 399. Vean la cantidad de trabajo que tiene. Es una comisión que tiene muchísima, pero existen comisiones que casi no tienen trabajo y eso también es una realidad. Ajá, pero tienen que existir por si existe alguna iniciativa. Por ejemplo, vamos a ver uno, ¿no? Asuntos Frontera Norte. Ajá. Igual nos aparece la misma cuestión. De hecho, el número de integrantes, si se dan cuenta, es menor. Ajá. Estos números de integrantes es de acuerdo a los acuerdos, perdón, en esa parte, que tenga la Junta de Coordinación Política. Nos vamos a asuntos turnados y vean, no han recibido ninguna iniciativa, solamente puntos de acuerdo. Si nosotros lo comparamos, esos son asuntos de Frontera Norte a los de que tiene justicia, pues vean si cambia totalmente, ¿ok? Pero la realidad es que al ser y tener una presidencia, pues tienes grupo de asesores, tienes oficinas, tienes mayor recurso, etcétera, ¿no? Solamente quería hacer el comentario en esa cuestión. No sé, ¿alguien tiene hasta el momento alguna duda o pregunta de lo que hemos estado hablando? ¿Alguna duda o pregunta? ¿No? Maestro, yo perdón, doctor. Sí, adelante, dígame. Decía que, por ejemplo, en este caso, en la Comisión de Justicia, lo que tienen son puntos de acuerdo. ¿Qué es un punto de acuerdo? Porque entonces Ah, ok. lo diferencia. Ajá. Vamos a Gracias. hablar más adelante de esta parte, no se preocupen, pero adelantándome un poquito, básicamente la proposición con punto de acuerdo, el objetivo que tiene, pues es hacer principalmente, y casi todos lo usan para eso, realizar exhortos para que puedan cumplir alguna, les doy un ejemplo. Ahorita un diputado puede hacer un punto de acuerdo donde se exhorta a la Secretaría de Salud a que haga más campañas de vacunación en contra del sarampión, por ejemplo, ¿no?
Eso es algo que va a tener básicamente una facultad de un diputado. Es como si realizara una iniciativa, pero el tema no se va a resolver de fondo, es decir, en una iniciativa. Solamente es una forma rápida por la cual la Cámara de Diputados tiene un posicionamiento ante alguna institución por la cual es exhortada. ¿Ok? Pero vamos a tener una clase de eso, no se preocupen, ya cuando veamos más adentrado toda esa parte de iniciativas y demás. ¿Ok? ¿Alguien más tiene alguna pregunta en esa parte? Yo tenía una pregunta. Dígame, adelante. En... ¿Puede volver a la página anterior? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre minutas, iniciativas y proposiciones? Ok, miren, no me voy a adentrar tanto en esto porque tengo otros temas que vamos a dar, pero vamos a tener una clase principalmente de esto. Miren, de hecho le vamos a dar clic para que podamos avanzar en esa parte. Nosotros cuando veamos la parte de lo que es una minuta, básicamente una minuta es la creación de una normativa nueva, la creación de una nueva norma. Por ejemplo, si se va a crear una nueva ley, ejemplo, ley de vialidad, va a tener el nombre de minuta. Pero si solamente voy a reformar el artículo, ejemplo, 315 del Código Civil Federal, eso es una iniciativa. Y la proposición con punto de acuerdo, recuerden, ya se los acabo de explicar, es meramente una cuestión donde vamos a exhortar y va a tener un posicionamiento lo que es la Cámara de Diputados. Estas tres van a tener lo que es el mismo proceso legislativo, tal cual como el de iniciativa. Pero no me voy a adentrar en eso porque vamos a tener una clase principalmente de todo eso. ¿Ok? Solamente quiero que se centren ahorita en las preguntas de lo que he hablado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de lo que he hablado hasta el momento? ¿Dudas o preguntas? ¿No? Ok. Vamos a hablar ahora de lo que es el control convencional. Denme un minutito, por favor. Un minutito, no me tardo, ¿eh? Perfecto. Vamos a hablar ahora de lo que es, me voy a pasar a otro tema, control de convencionalidad. Ajá. Control de convencionalidad. Como les dije, cuando iniciábamos este taller, saber derecho legislativo, saber derecho parlamentario, no es solamente quizás saber la estructura del Congreso, es saber inclusive toda la parte jurídica del marco jurídico mexicano, pero no solamente eso, sino la parte convencional, la parte de tratados internacionales, principalmente aquellos en materia de derechos humanos, es importante también saberlo, porque tiene un impacto enorme, al menos en el poder legislativo. Y de hecho, es producto de muchísimas iniciativas y de muchísimos cambios legales que hemos tenido hasta hoy en día en lo que es el Estado mexicano. Entonces, el control convencional tiene un impacto enorme y hay que saberlo sí o sí. Les voy a poner un ejemplo. Recordarán ustedes, y como les digo, la mayoría pues es abogado, ustedes saben que el delito, la tipificación del feminicidio, eso antes no existía. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, en los años 90, 80, no existía el feminicidio, de hecho solamente se catalogaba como homicidio, ¿no? No voy a entrar en detalles en esa parte, pero el feminicidio existe por una sentencia que se llama esa sentencia del campo algodonero, ustedes quizás les suena en esa parte, donde pues en este caso del campo algodonero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado mexicano a que sí o sí tiene que tipificar
lo que es la figura del feminicidio en su legislación para que pueda bajar el índice de muertes, en este caso principalmente de mujeres. Y esa iniciativa y ese cambio en la ley que tuvo parte en el Poder Legislativo fue obedeciendo una sentencia de la Corte Interamericana. Nos han enseñado, y bueno, yo les podría decir, nos han mal enseñado también, que muchas veces la parte de la Suprema Corte de Justicia es nuestro órgano máximo. Eso ya ha sido superado. Al menos en una cuestión de marco interno, la Suprema Corte sí es nuestro máximo órgano de justicia, que básicamente va a dejar precedentes, que va a hacer jurisprudencia, etcétera. Pero hoy en día, por este control de convencionalidad, existe la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual la Suprema Corte se encuentra un escalón abajo de esta Corte. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos sí o sí tiene también facultades en el marco jurídico mexicano. Ajá, tan es así, y estoy muy seguro, y ustedes se van quizá a acordar de mí, obviamente es algo tardado por todos los trámites y cuestiones de definitividad que se tienen que realizar, pero la reforma judicial va a ser una cuestión por el cual México va a ser sentenciado para que lo cambie. Sí o sí, ustedes obviamente, ahorita no va a pasar muy seguramente en un poco más de un par de años, pero va a ser algo que va a ser una realidad. Y esos son cambios legislativos que tienen que obedecer en México. Ahora, en esa parte, lo que es este control de convencionalidad, ajá, para poder saber control de convencionalidad, esto lo vamos a ver aplicado en el Poder Legislativo. Obviamente esto, créanme, yo lo aprendí hasta el doctorado, obviamente existe mucho material en esto, pero para poder entender bien control de convencionalidad, debemos entender que control de convencionalidad lo integra principio de convencionalidad, control constitucional, control difuso de la constitucionalidad, bloque de constitucionalidad, bloque de convencionalidad, control convencional, parámetro de convencionalidad, interpretación conforme y principio pro persona. Todo esto muchas veces un legislador no lo sabe y por eso vemos quizá las iniciativas o las discusiones y debates que tienen tan deficientes en lo que es el Pleno, porque no conocen y porque piensan que al menos el marco jurídico mexicano lo es todo. Y no, no solamente el marco jurídico mexicano lo va a hacer todo. Si bien la cuestión convencional no tienen facultad para poderlo modificar legislativamente, todo lo contrario, ellos tienen que adoptar el marco jurídico mexicano a lo que nos dice esta cuestión convencional. Entonces, vean, el control de convencionalidad implica todo esto. Es una parte enorme la convencionalidad. No, y no solamente aplica para los jueces, también es algo que nos han mal enseñado en las escuelas. No aplica solamente para los jueces, esto aplica literalmente para todo servidor público. Desde el policía que está en la calle tiene que someterse a cuestiones de control convencional, hasta quizá el servidor público que puede ser quizá una secretaria que trabaja en alguna dependencia que también tiene el carácter de servidor público, ella también tiene que someterse a cuestiones de control convencional. Y de hecho yo les podría decir que todos nosotros como particulares también, pero quienes están todavía más obligados es el sector público. Pero imagínense, si les digo que todo servidor público, desde el policía que se encuentra parado, quizá en una esquina vigilando y evitando que se cometa alguna cuestión delictiva, imagínense la importancia que tiene el Poder Legislativo en atender y verificar que el control convencional en el marco jurídico mexicano se esté aplicando. Obviamente es todavía mayor y más importante en ese sentido. ¿Ok? Yo creo que más de uno de aquí ya ha escuchado esa parte de control convencional. Y el control convencional, por eso les digo, es algo que está muy grande en su cuestión de qué lo conforma, pero pues no se preocupen. En esa parte lo vamos a aterrizar, al menos en la cuestión legislativa, porque tiene muchos ámbitos donde puede verse aplicado, pero créanme que al menos en la cuestión legislativa tiene un impacto enorme. ¿Ok? Ahora, también para poder conocer, como les digo, esto que vimos aquí, el control de convencionalidad es lo que lo integra.
pero para poder entender un poco más el contexto de la convencionalidad, necesitamos entender qué es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, qué es la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, la Convención Interamericana y los demás organismos de la comunidad internacional, los cuales pertenecen a la Constitución en México de forma obligatoria, desde esta reforma que se realizó en el año 2011 en materia constitucional, que de hecho esa reforma del 2011 en materia constitucional, que ahorita hablaré rápidamente de eso, atiende también legislativamente una cuestión por la cual México se somete al firmar distintos tratados internacionales. ¿Ok? Por eso yo les digo, hoy en día, muchas veces un legislador, si no conoce quizá la Constitución mexicana, muchas veces no conoce de esto. Y esto, créanme, si alguien de aquí es abogado litigante y lo domina muy bien, va a poder ganar muchos casos. Por ejemplo, yo sí llego a tomar algunos casos, pero no, gracias a Dios, no vivo directamente de esa parte, pero sí, principalmente en el área penal y algunos civil sí llego a tomar. Y cuando, por ejemplo, me llega una demanda, yo no lo contesto en una cuestión de marco jurídico mexicano, yo contesto con pura convencionalidad. Y el juez inclusive se da cuenta cuando una persona llega a manejar este tipo de cosas, que obviamente pues no hay nada que le pueda contradecir si lo sabes aplicar muy bien en ese sentido. Porque, como les digo, estos términos es algo que al menos todos nosotros debemos de comprender, pero más alguien que hace leyes, alguien más que legisla, debe comprenderlo. ¿Por qué? Porque básicamente al momento de legislar no lo tenemos que hacer solamente en legislar por legislar, sino tenemos que atender el trasfondo y hacer armonizaciones y homologaciones legislativas atendiendo esta convencionalidad, el cual quizá lo podríamos ver que en el ámbito federal, de cierta manera y quizá sí se llega a aplicar, muy poco hoy en día y en estas últimas legislaturas no se ha llegado a aplicar, pero donde de verdad no lo observan y no me dejarán mentir, y quizá muy pocos y contados con los dedos, quizá los diputados locales principalmente, que lleven a cabo esos términos. En las legislaturas locales casi no lo tocan. Ajá, casi no tocan este tipo de términos y es algo que debemos atender. ¿Ok? Vamos a seguir en ese sentido, pero hasta el momento solamente de lo que he hablado, ajá, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario que quiera realizar? ¿Alguien? Todo perfecto, muy entendible, gracias. Ok, perfecto. Tengo una pregunta yo. ¿Sí? Lo que comenta que no se aplica es solo en el lenguaje o es porque no se está siguiendo constitucionalmente lo que no se aplica. No le entendí, disculpe. Que cuando comenta que si no se aplica eso es solo en el lenguaje referirse a las cosas o porque no se aplican las leyes que se deben de seguir. Cuando digo que no se aplica, esa parte es en su literalidad. O sea, se tiene que hablar, se tiene que aplicar no solo en una cuestión del lenguaje. Eso se aplica y por eso, básicamente, yo les invito a que puedan entender un poquito más esta parte de la convencionalidad. Esto se aplica en la práctica. Yo hago una ley, atiendo convencionalidad. Yo hago o voy a hacer una iniciativa, dejo no solamente de observar la Constitución, tengo que observar qué me dice la Convención Americana de Derechos Humanos. La convencionalidad es una parte inmensa, ajá, de verdad es algo inmenso. Y si quizá, por ejemplo, muchas veces si no se los dieron en casa, perdón, en las escuelas, en su universidad, yo les invito, por favor, a que puedan inclusive comprar unos buenos libros en esta parte. Por ejemplo, miren, les voy a enseñar unos libros, yo se los recomiendo bastante si quieren aprender un poquito de convencionalidad, yo se los recomiendo. Ajá, de hecho, eh, esta persona en su momento llegó a ser este, maestra mía en el doctorado. Les recomiendo estos libros de la doctora Liz Padilla. Ajá. Ahí por si le quieren tomar captura o algo, les recomiendo muchísimo estos libros. Obviamente tenemos de entender muy bien constitucional. Ajá. Estos se los recomiendo bastante si quieren ustedes aprender un poquito más en esa cuestión. Ajá. Y no están muy caros, la verdad, esa parte. Yo les invito a que puedan inclusive ampliar un poquito más su bagaje en ese sentido para que podamos entender un poquito más estos temas. No sé si alguien más iba a hacer algún comentario.
Sí, perdón, yo creo que yo entendí a lo que se refería el compañero, es a que se hizo un comentario de que en estas últimas legislaturas no se han Ah, apegado o ok, aplicado a la convencionalidad. Entonces, claro, a eso se refería, me imagino, la pregunta del ok. por qué no se han apegado, si por desconocimiento o por desobediencia, ¿no? Me Ah, perfecto. imagino. Yo les puedo decir que por las dos, ¿eh? Por desconocimiento y de la misma forma como lo dicen, porque también por una desobediencia. Les pongo uno de muchos. Artículo 19 constitucional. Artículo 19 constitucional donde se aferran a un control constitucional que en México ya no existe, ajá, porque ya tenemos esta convencionalidad. Pero ¿qué hace el legislador? Hizo una iniciativa constitucional donde amplía más el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, cuando la misma prisión preventiva oficiosa la prohíben tratados internacionales, hablando principalmente entre ellos, por ejemplo, lo que es Convención Americana de Derechos Humanos, lo que es Declaración Universal de Derechos Humanos en ese sentido, es algo que al menos, y entre otros, al menos en México, el Estado mexicano está obligado a seguir esas disposiciones. ¿Y qué hace el grupo parlamentario hoy en día en mayoría? Amplía el catálogo, sigue sometiendo y sigue realizando la cuestión de prisión preventiva oficiosa y de la misma forma ahí yo les invito a que lean el artículo 19 donde dice que no va a haber otra interpretación, es decir, básicamente nos están diciendo que no podemos aplicar materia de derechos humanos para esto, porque es constitucional, el cual eso es un error garrafal y no estamos atendiendo, y digo estamos porque somos una nación, no estamos atendiendo la cuestión convencional por un desconocimiento y cuando no lo conocen, básicamente tenemos este tipo de diputados, pues es por eso que tenemos este nivel de iniciativas. ¿Ok? Pero vamos a hablar un poquito más en esta parte. Ajá. No sé, alguien más rápido para concluir en esto, ahorita porque nos hace falta todavía hablar mucho de estos temas. ¿Alguien más? Ok, vamos a continuar. Ahora, en ese sentido, debemos entender que esta convencionalidad, de cierta manera en México, comienza a partir del 2011. Ajá. Si bien México ya había firmado muchos tratados internacionales, pero su aplicación no se hacía obligatoria. Ajá, no se hacía obligatoria, pero en el 2011 ya es obligatoria. Para eso también debemos entender muy bien lo que es, qué son los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Debemos entender principalmente. Recuerden así en una sola palabra, los derechos humanos buscan salvaguardar lo que es la dignidad humana. Pero también debemos entender que nuestra Constitución contiene derechos fundamentales, contiene derechos constitucionales y que a la vez pueden ser también derechos humanos. Por ejemplo, por ejemplo, el derecho a la educación es un derecho fundamental reconocido constitucionalmente en el artículo tercero, pero de la misma forma es un derecho humano que se reconoce. Y tan solo por el simple hecho de estar en la Constitución, obviamente es un derecho constitucional, el cual tiene todavía mayor peso. Pero debemos también saber esta diferencia entre derecho constitucional, derecho humano y derecho fundamental. Recuerden, ya no se llaman garantías individuales. Después de esta reforma, que ahorita hablaré un poco, dejan de llamarse garantías individuales y hoy en día las garantías existen, sí, sí existen, son mecanismos para poder básicamente aplicar un derecho fundamental, donde el Estado se va a obligar a cumplírtelo sí o sí, pero lo que hoy en día se maneja con eso es derecho fundamental, derecho humano y derecho constitucional. Ahora, ¿cómo es que en México comienza esta parte? Por ejemplo, no voy a entrar ya tanto en eso porque ya nos detuvimos un poco en otros temas, ya no nos vamos a ir tanto a lo que es al menos el contexto de cómo surgen internacionalmente, pero sí vamos a ver cómo en México los han ido adaptando. Al menos como les dije, en la Constitución de 1917 ya contemplaba, fíjense, ya contemplaba derechos humanos que, si bien es cierto, la Declaración Universal de Derechos Humanos surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, para ser más enfáticos, en 1948, y vean, por mencionar el mismo ejemplo, el derecho a la educación ya lo contemplaba la Constitución de 1917.
el cual se positiviza lo que es el derecho humano con esta DUD, que se le llega a llamar así, en 1948. En México eso ya lo teníamos reconocido desde el 17, sin ningún problema. Otro ejemplo, libertad de expresión. La libertad de expresión y la no discriminación, en México ya lo teníamos desde el 17, pero en este caso comienzan a aparecer desde 1948 como principal tratado internacional que es realizado por todo lo, en este caso por la ONU, por un conjunto de distintos países de la comunidad internacional. ¿Ok? Y de hecho ahí tenemos otros, por ejemplo, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ajá, lo que es el sistema interamericano, con eso de la Corte y su tribunal sancionadora que tienen en 1978, pero en México ya lo teníamos desde 1917. Como saben, como les dije, muchos países adaptaron este modelo, si bien no fue una copia idéntica, pero sí se basaron en el modelo mexicano para poder incorporar al menos un modelo constitucional de justicia social. Por ejemplo, en Alemania vemos también que comienzan este tipo de cuestiones, en Perú, Chile y España. Ajá. Pero bueno, vamos a esta parte. Anteriormente, antes de que existiera ese control de convencionalidad, se aplicaba algo que se llamaba control constitucional, el cual era muy limitativo. Hoy en día el control de constitucionalidad todavía existe, sí se llega a aplicar, pero ha sido superado por esta convencionalidad. Pero anteriormente el control constitucional, básicamente, si nosotros lo vemos reflejado en algunos principios generales de derecho, por ejemplo, era algo muy similar a lo que era el principio de exacta aplicación de la norma, el principio de la literalidad de la ley, principio de reserva de ley, o por ejemplo, es en materia penal, ¿no? El principio de taxatividad, donde básicamente, si nosotros, haciendo esta analogía, el control de constitucionalidad era básicamente que la ley superior era la Constitución. Y por lo tanto, legislativamente, todas nuestras iniciativas tenían que estar conforme a la cuestión constitucional. Por eso les digo, todavía sí se sigue aplicando, sí, sí es una realidad, pero hoy en día la Constitución, después de esta reforma, ajá, que como les digo aquí, que hoy en día ha sido superado progresivamente, este control de constitucionalidad ya no lo vamos a aplicar y de hecho vamos a estar volteando ahora al modelo de control de convencionalidad, donde si bien se respeta la Constitución también, pero vamos a observar ahora el catálogo inmenso en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque a partir del año del 2011, en México, se hizo una reforma constitucional que atendía disposiciones de la comunidad internacional, donde México desde hace mucho tiempo ya pertenecía y había sido y había ratificado inclusive el Senado distintos tratados internacionales en materia donde el Estado mexicano se obligaba sí o sí a pertenecer a este sistema interamericano y a que en su marco jurídico mexicano estuviera sometido básicamente a una convencionalidad y no a una constitucionalidad literal. Era básicamente a una convencionalidad por todos esos tratados internacionales en los que el Estado mexicano ya había ratificado. Recuerden que tiene que venir la firma del Ejecutivo y tiene que venir también la firma básicamente básicamente la ratificación, perdón, del Senado, donde ahí pueden hacer sus reservas, etcétera, ¿no? Pero bueno, hoy en día, a partir del 2011, con esta reforma específicamente que entra en vigor el 11 de junio del 2011, vamos a ver que el artículo primero constitucional es el que hace que ahora tengamos un control convencional. Yo creo que más de uno de nosotros, y no voy a entrar en detalles en esa parte, pero más de uno de nosotros ha leído el vigente artículo primero constitucional donde ha sido violado de verdad muchísimo, principalmente porque ahí, en el artículo primero constitucional, nos habla de esta progresividad que debe de tener el Estado mexicano en su marco jurídico, el cual, por ejemplo, actualmente, y obviamente para que se lleve esa progresividad a cabo, tiene que ser por medio del Poder Legislativo, el cual hemos visto que no ha sido así. Ejemplo, la reforma en materia de amparo. Eso no fue una cuestión progresiva y no voy a entrar en detalles en esa cuestión,
pero obviamente y de acuerdo a lo que es básicamente la cuestión teórica de las finalidades de la ley, pues vemos que no se hizo pues una ley por esa cuestión general, sino pues obviamente creo que todos sabemos el por qué se hizo y para quién se hizo, por este empresario que quizá ha sido oposición actualmente, ¿no? Pero pues pasó también a molestar pues a muchísimos, y no solamente por eso. Por ejemplo, si hoy en día surge una nueva ley y tú te quieres amparar porque quizá viola algunos derechos fundamentales o humanos, pues ya como se modificó, pues ya no puedes en este caso realizar el amparo porque el amparo ya no procede contra nuevas publicaciones que haga el Diario Oficial de la Federación. Imagínense en qué nivel estamos, el cual, por eso les digo, no conocen y quizá han desobedecido sí o sí gravemente y flagrantemente esta convencionalidad, el cual es importantísimo y muy seguramente México va a sufrir estas consecuencias donde van a obligar al Estado mexicano sí o sí a que vuelva con su antiguo régimen, en el sentido de que se someta a cuestiones convencionales como anteriormente estaban las leyes, porque no podemos estar en esta cuestión. Y legislativamente es donde comienzan estos cambios. ¿Ok? Ahora, nosotros necesitamos hacer esta adaptación convencional a partir de esta reforma, porque con este control convencional, recuerden que aplica todo esto, nosotros dejamos de tener solamente marco jurídico mexicano y también podemos aplicar solamente tratados internacionales en materia de derechos humanos. De hecho, en esta mal llamada pirámide de Kelsen, y digo mal llamada porque nunca Kelsen habló en su teoría pura del derecho de una pirámide, solamente habló de una jerarquía normativa, recordarán que en esta normativa y en esa jerarquía normativa que didácticamente nos la han puesto quizá en las escuelas como una pirámide, hasta arriba teníamos la Constitución, ¿ah? Hasta arriba teníamos lo que es la Constitución, pero la Constitución ahora tiene un acompañante a un lado y es la convencionalidad. Y la convencionalidad van a ser todos aquellos tratados internacionales en materia de derechos humanos. Esos son carta magna también aquí en México. Y por eso te estamos hablando básicamente de esta convencionalidad. Ustedes dirán, oye, y los otros tratados internacionales que quizá no hablan de derechos humanos, pero me hablan de comercio, como hoy en día el TEMEC, ¿dónde quedan? ¿Son igual carta magna? ¿Son igual ley superior en México? La respuesta es no. En este caso, esos tratados internacionales que no hablan de derechos humanos están a la par de estas leyes federales que están por debajo de esta constitución. Entonces, vean la importancia que tiene esta convencionalidad. Por eso les digo, no debemos de observar solamente la constitución y debemos de observar también la convencionalidad porque son ley superior en México y es algo que muchas veces no aplican o quieren aplicar de forma distinta cuando más les conviene, principalmente en el poder legislativo. Ahora, esta adaptación que debe de llevar el poder legislativo es una obligación sí o sí que debe de tener. Porque, déjenme, voy a donde estaba, acá está. Esta adaptación convencional debemos de llevarla a cabo para que tengamos, pues obviamente, un mejor marco jurídico mexicano que cumpla con disposiciones de esta convención, porque como lo acabo de explicar, ya es ley máxima, ya es ley superior, y todas se someten a básicamente a la ley superior y no pueden contradecirla, cosa que el legislativo no entiende y básicamente ha realizado reformas y ha realizado iniciativas que violan, muchas de ellas igual la Constitución. Ejemplo, eh, me parece que es en Puebla y ya otras entidades lo han realizado, el famoso pase turístico. Si yo quiero ir, debo de hacer un pase turístico, háganme ese favor, para poder ahí transitar libremente en esos estados. Eso está mal. Viola principalmente cuestiones constitucionales, principalmente el artículo 11, pero también va a violar disposiciones convencionales. Es ahí donde quiero que vean esta parte, donde también, por eso les digo, en los congresos locales es donde también esto aplica y es donde también se ha inobservado y no han aplicado en su totalidad. ¿Por qué? Porque piensan que solamente se van a someter a su constitución y no, ellos también se van a someter a esta convencionalidad. Por eso les decía,
La convencionalidad aplica para el policía, para ese servidor público que puede tener un puesto muy pequeño en alguna dependencia, para ellos también aplica. Y también obviamente es de forma estricta para todos nosotros como particulares o gobernados también. Ahora, ¿cómo opera legislativamente este tipo de situaciones? Legislativamente debemos de tener una obligación de congruencia, donde todos los legisladores en sus iniciativas deben buscar esa compatibilidad con la convención, no solamente con la Constitución, sino también con los tratados internacionales en materia de derechos humanos que están vigentes por el Estado mexicano. A eso le llamamos control convencional. Entonces, debemos de hacer iniciativas y deben de legislar también con esa perspectiva convencional. Ajá, con esa perspectiva convencional deben de realizarlo. La otra, no deben dejar de observar legislativamente el principio pro persona. Recuerden, el principio pro persona, la ley se va a aplicar e interpretar siempre a favor de la persona. Eso es el principio pro persona. Y básicamente este principio pro persona tiene que operar legislativamente. ¿Qué ley me conviene más aplicar o cómo voy a argumentar en mi exposición de motivos? ¿Cómo voy a básicamente armonizar mis leyes? Pues con un principio y con una perspectiva de principio pro persona. Eso es algo que los legisladores tienen que observar sí o sí. Ver no solamente las leyes, porque también se limitan bastante, y deben también de observar más allá de la Constitución. Y la otra es la responsabilidad legislativa. Esta responsabilidad porque de manera internacional, México puede ser exhibido por este mal manejo en su legislación o puede ser elogiado y puede ser un ejemplo como lo fue en 1917 para otras naciones. Porque, recuerden, hoy en día la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentencia al Estado mexicano cuando hace violaciones en materia de derechos humanos. Ajá, eso es algo que debemos de entender. Por eso, muchas veces los jueces aplican criterios en materia convencional porque aquí en México de verdad hay un revoltijo de leyes también. Hay muchas antinomias, hay muchos vacíos legales, hay muchas lagunas, porque obviamente el legislador puede que se contradiga. Y les pongo un ejemplo. Yo he llevado casos donde en audiencias de control de detención, básicamente, les digo, yo voy preparado convencionalmente y básicamente mis fundamentos son en materia convencional. ¿Ah? Y muchas veces la fiscalía se limita solamente a cuestiones constitucionales, donde la Constitución, vean, la Constitución permite este control esta prisión preventiva oficiosa y el control convencional no lo permite. Y es ahí donde al juez no sabe qué hacer, porque por una parte quizá ambos tienen razón, pero aquí es donde él va a aplicar obviamente en sus facultades el principio pro persona. ¿Qué ley le favorece más a la persona? Obviamente por eso va a aplicar este derecho humano. ¿Ok? Entonces, imagínense, por esta mala práctica legislativa que tenemos con nuestros legisladores, es por eso que ponen también en apuros a lo que es básicamente el poder judicial. Y por eso tienen que ser independientes cada uno de estos. También debemos de tener pues esta adecuación normativa y es básicamente con el ejemplo que les estaba dando. Esta adecuación normativa donde para poder reformar, abrogar, reformar, añadir, etcétera, nuestra iniciativa de ley, pues básicamente tenemos que observar jurisprudencia de la Corte Interamericana, tenemos que observar qué dicen nuestros tratados internacionales, podemos también por el derecho de adhesión adherirnos a otras sentencias de la Corte Interamericana que le haya hecho, por ejemplo, a Argentina, a Colombia, nos podemos adherir a esas sentencias porque muy seguramente dicen algo positivo y puede ser algo rescatable para que podamos aplicar aquí en el marco jurídico mexicano, legislativamente hablando. Pero es algo que no hacen nuestros legisladores. Yo llegué a estar, gracias a Dios, como asesor en la Comisión de Derechos Humanos, y créanme que todas las iniciativas, por ejemplo, yo colaboré con lo que es el dictamen en materia de desaparición forzada y lo que fue la ley de tortura. Y es un dictamen muy bonito, muy bueno, donde básicamente ahí vamos a ver cómo aplicamos pura cuestión convencional. Y se hizo y se hicieron esas leyes por algunas cuestiones de responsabilidad internacional
y por estas recomendaciones que da la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a lo que es el Estado mexicano. Entonces, tenemos que obedecer esta cuestión convencional desde el Poder Legislativo. Como les digo, muchas veces no hay que esperarnos a que nosotros recibamos una sentencia por parte de la Corte. Recuerden lo que es antes de tener una sentencia por parte de la Corte Interamericana, antes de eso vamos a tener una recomendación por parte de la Comisión Interamericana. Bueno, pues por esta parte de la Comisión Interamericana muchas veces da recomendaciones, así como ejemplo, la CNDH da recomendaciones aquí en México a distintas instituciones, y de hecho también la CNDH, hoy en día ya casi no, ¿eh? Pero antes vean de verdad los informes y recomendaciones que daba en sexenios anteriores lo que es la CNDH, y daba muchísimas al legislativo. Hoy en día ya no, por eso es que se quejan también tanto. Entonces, así como se hace esa parte en una cuestión interna, en una cuestión local, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace también recomendaciones, donde no son de procedencia obligatoria como una sentencia, pero vamos a ver que existe también esa responsabilidad internacional de adecuar estas leyes y de hacer vinculatorias como tal este tipo de acuerdos que vayan a hacer estas organizaciones internacionales. ¿Ok? Entonces, el legislativo, y aquí como les pongo en el último punto, se los voy a leer a la letra, dice, el legislativo se traduce en un deber de abstenerse de emitir leyes inconvencionales y un deber positivo de adecuar el ordenamiento jurídico a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, vemos hoy en día que no se han hecho algunas de sus iniciativas y sus legislaciones que están realizando no se apegan a cuestiones convencionales. Yo les invito, por ejemplo, a que lean uno de los tomos, de los 16 tomos, me parece que son de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ajá, y quiero que vean ahí cómo inclusive la reforma judicial de que debía de existir una reforma, debía de existir, pero el hecho de que se quita autonomía al Poder Judicial viola derechos humanos y la misma Corte Interamericana ya tenía jurisprudencia sobre eso, porque otros países en el continente americano ya lo habían realizado y ya había hecho jurisprudencia, lo que es la Corte Interamericana y desobedecemos esa jurisprudencia, porque la jurisprudencia de la Corte Interamericana es todavía más vinculante y más obligatoria en su procedencia, no solamente para los jueces, sino para todas las autoridades, desde el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en ella todas sus organigramas, va a ser de procedencia obligatoria, sí o sí, atender esta jurisprudencia en sus funciones y facultades. Entonces, por eso les digo, de mí se acuerdan cuando si es que no lo hace México antes, si no se legisla antes, pero la Corte Interamericana va a sentenciar a México a que le regrese esa independencia al Poder Judicial, ¿ok? Y vean, en México han aplicado casos reales en México hemos visto donde básicamente por cuestiones convencionales han existido básicamente estos cambios legislativos. Por ejemplo, el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en su párrafo 5 y 3, nos habla básicamente de la prohibición de la prisión preventiva, el cual ahí nos pone las condiciones y los límites que tiene. Pero, pues vamos a ver, como les decía, básicamente el Estado mexicano, pues hace caso omiso de eso y pone la prisión preventiva oficiosa automática y pone un extenso y ambiguo catálogo de eh, tipificaciones, es decir, de delitos que básicamente pues son de procedencia para la prisión preventiva oficiosa, cuando eso está básicamente prohibido convencionalmente. Y de hecho hay jueces, por eso también, fíjense, los jueces de carrera también tenían de cierta manera un prestigio, aunque había una corrupción enorme, eso sí no lo niego. Ajá, pero y muchos jueces, cuando veían a un abogado, y a mí me tocó en ciertas audiencias donde yo le pedía que hiciera caso a la Convención Americana por el principio paralelo de convencionalidad que ellos tienen que atender, pues básicamente lo que hizo pues fue atenderlo y no dictó esa medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, pero legislativamente se tiene que atender. Por ejemplo, lo que les decía, la tipificación de feminicidio, donde pues aquí se atiende en cuestiones de la Convención de Belén do Pará,
donde pues básicamente aquí también la Comisión Interamericana, en su comisión para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, lo que se le conoce como la Convención de Belén do Pará, obliga a los estados a actuar en contra de la debida negligencia de investigar y sancionar la violencia de género, donde México obtuvo en el 2009 una sentencia del campo algodonero contra México, y la Corte Interamericana básicamente sentenció al Estado mexicano, que procedió legislativamente la tipificación del feminicidio. Vemos en esa parte. Ajá. Y así les podría mencionar a muchísimos otros. Como les digo, esta parte de tortura, esta parte de la trata de personas, esta parte de la desaparición de personas, fueron básicamente cuestiones que se realizaron atendiendo recomendaciones y muchas de ellas sentencias de la Corte Interamericana. Algo que deben de entender, bueno, antes, hasta el momento, ¿alguna pregunta de lo que he hablado? ¿Dudas? Es un tema bastante interesante todo esto. ¿Dudas o preguntas? Buenas ¿Todo bien? noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, yo solo iba a comentar un caso que sucedió en Tabasco y creo que también aquí es donde tienen que atender la convencionalidad, no tan solo ¿Sí? en la ley, sino en las reformas a los códigos. ¿Sí? Por ejemplo, en Tabasco, en el 2019, llevaron a cabo una reforma al Código Penal en el cual sancionaban las manifestaciones. eh, en función de que supuestamente podrían ser usadas como para sobornar o estafar a las empresas y realmente pues no era ese el objetivo. Muchas personas se manifestaban porque tenían problemas, por ejemplo, con energía eléctrica, con el agua, problemas con servicios públicos y realmente Sí, claro. el gobierno que había llegado a través de precisamente realizar este tipo de manifestaciones en el 2018 fue quienes al igual buscaron la manera de poder sancionarla, esas acciones para que no siguieran sucediendo. Y bueno, ahí la Suprema Corte invalidó parcialmente estas reformas que en su momento las conocieron como Ley Garrote, vulgarmente en Tabasco. Entonces, no sé si Sí. estoy bien allí, también en las reformas a los códigos penales tienen que hacer observancia. Sí, efectivamente, esta cuestión convencional, como les digo, no solamente aplica en la cuestión federal, aplica hasta para la emisión de un bando municipal. Aplica desde un municipio, un estado, y la cuestión federal aplica la convencionalidad, donde ahí se tienen que respetar y velar los derechos humanos, sí o sí. Porque muchas veces sí, he visto también muchos que piensan que es a nivel federal y no, aplica desde que se emite un reglamento, por ejemplo, municipal. Ahí se tiene que ver convencionalidad, y en la redacción de esos reglamentos, de estas iniciativas, tiene que tener esta observancia. Pero la realidad es que los servidores públicos no la realizan, no la conocen, o al menos si la conocen no la respetan. Pero sí, en efecto, por ejemplo, por eso eh, se defendía esta parte de la convencionalidad, y tenían esas acciones de inconstitucionalidad, lo que es, y estos mecanismos para defender cuestiones constitucionales, la Suprema Corte. Lamentablemente ha sido modificado todo este tipo de cosas y limitaron bastante también a la Suprema Corte, donde el Poder Legislativo quiso tener y salirse con la suya. Por eso vuelvo a lo mismo, el Poder Legislativo puede hacer o cambios muy buenos o cambios en retroceso. Y ahorita vamos a hablar un poco de lo que es la progresividad para poder entender todavía un poquito mejor esto. ¿Ok? Pero sí, en efecto tiene razón, tiene que también ahí verse la convencionalidad desde estas iniciativas que surgen en las cuestiones de congresos locales. ¿Ok? No sé si alguien más tenía algún comentario, alguien más iba a decir algo. ¿No? Perfecto, entonces vamos a continuar. ¿De dónde me recomienda buscar esto que nos comenta de la convencionalidad? Eh, Métanse a cursos, luego hay muchas conferencias en YouTube, pero lean libros. Yo por eso les decía, yo al menos, esta doctora es muy buena, es muy famosa en todo México, la doctora Liz Padilla. De hecho, yo tengo muchos libros en materia de derechos humanos, eso se los recomiendo. Aquí viene muy simplificado y al menos una lectura fácil, para poder entender al menos toda esta cuestión, porque puede, por ejemplo, parecer que
no lo manejamos muy bien por todo el bagaje tan extenso que tiene, pero esto es lo de hoy, es algo en lo que se tiene que enfocar, más principalmente, pues, por ejemplo, un abogado, ¿no? De que si se quiere profesionalizar, tiene que manejar ese tipo de términos, porque básicamente pueden cambiar un antes y un después en alguna dependencia. Y legislativamente, ni se diga, es algo que tienen que atender sí o sí. ¿Ok? Voy a continuar en esa parte, ya casi estamos por concluir. Y bueno, debemos de atender el principio de progresividad. El poder legislativo tiene que atender el principio de progresividad. Ajá. La progresividad y la no regresión. Ajá. Ellos tienen un deber de avance. Ajá. Una progresión donde ellos básicamente deben de legislar para adelante. Ellos deben de realizar sus iniciativas de ley ampliando su alcance, no limitándolo, como hoy en día pasa. ¿Por qué? Porque básicamente recuerden que las leyes van mejorando y tienen que ir y se crean nuevas leyes de acuerdo a los avances de la sociedad, pero no se tienen que limitar. Y es por eso que también, pues hoy en día hay mucho debate también en redes sociales. Pero créanme que cuando nosotros estamos mejor capacitados, cuando nosotros sabemos el porqué de las cosas, sabremos y seremos muy críticos, pues obviamente de todo el sistema, porque sabremos que pues no están haciendo bien lo que son las cosas, más allá de sus facultades y funciones, principalmente con esta cuestión. Ajá. Ellos deben básicamente de hacer este principio de progresividad y la no regresión. Sus leyes tienen que ir progresivamente avanzando y para eso tienen que hacer caso de lo que es el artículo primero. Lean todo el artículo primero, principalmente los 5 primeros párrafos donde pues fueron totalmente modificados en esta reforma constitucional para que puedan ver el alcance, porque muchas veces, por ejemplo, vemos que tan solo de un párrafo pueden salir muchísimas cosas. Puede salir principio por persona, interpretación conforme y lo que es principio de convencionalidad y parámetro de convencionalidad. Por eso yo les invito a que lo lean el artículo primero para que podamos interpretar todavía pues una cuestión más amplia. Lo que les decía, la prohibición de la no regresión. Tenemos la no regresión. En el Poder Legislativo no tiene que regresar con sus leyes, pero es algo que no comprendemos o es algo que no han hecho hasta hoy en día. Vean la absurda reforma a la ley de amparo que hicieron, donde la ley de amparo al menos era el mejor mecanismo que todos nosotros teníamos para podernos defender ante quizá arbitrariedades que pudiera cometer el Estado. Y la modificaron y hoy en día pues ya está así, ya obviamente quitaron muchos de los mecanismos por los cuales nos podamos defender, pero, y ahí va el pero, siempre a toda regla hay una excepción. Podemos hacer un muy buen amparo con pura cuestión convencional y si el juez es una persona que sepa, en este caso, le va a dar procedencia a este juez federal y muy seguramente puede también ampararnos en esta cuestión por la cuestión convencional. Vean lo importante que es. Pero pues obviamente hoy en día para ser juez, ya vieron, mínimo 8.5. Yo sé que una calificación no te define, pero hay jueces que no tienen ni experiencia y obviamente no saben de lo que están hablando. Imagínense también, esa parte pues es muy negligente. ¿Ok? Eh, Esto de los criterios de la Suprema Corte, recuerden, criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también se tienen que someter a esta cuestión de la convencionalidad y la jurisprudencia y tesis aisladas, sí, sí sigue siendo buena, sí sigue siendo muy importante. De hecho, también muchas iniciativas surgen de la materia de estos criterios que emite la Suprema Corte, porque también ahí podemos identificar que vemos algunas lagunas legales o vemos quizá que es muy ambigua y puede ser producto también de una iniciativa de ley. Pero principalmente los criterios de la Suprema Corte tienen que estar apegados a lo que es esta constitución, esta convencionalidad. Yo les invito a que puedan ver lo que es este proyecto, que es el 293 diagonal 2011. 293 diagonal 2011. Básicamente, esta jurisprudencia, donde pues se explaya mucho en su momento Arturo Saldívar, de lo que es la convencionalidad. Cuando era bueno Arturo Saldívar, hoy en día ya no se acuerda de esa parte, pero es importante que sepamos eso. ¿Ok? Entonces, en conclusión,
Recuerden, este control de convencionalidad, ajá, básicamente tiene que someterse lo que es el poder legislativo. Esas se las voy a pasar. La otra no se las había pasado a la otra presentación porque todavía faltaba de esto, pero esas se las voy a pasar también para que podamos tener un poquito más amplio ahí sus apuntes. Pero recuerden, el control convencional implica todo esto, ajá, todo esto que estamos viendo. El poder legislativo está obligado a llevarlo a cabo en sus facultades, de llevarlo a cabo legislativamente, de progresar legislativamente, de una no regresión legislativamente hablando, y que nuestras leyes, si bien quizá no van a ser leyes perfectas al 100%, pero sí que no vulneren y que no violen derechos humanos, porque precisamente para eso está el control de convencionalidad. ¿Ok? Entonces, es importantísimo que sepa el Poder Legislativo esta cuestión del control de convencionalidad. ¿Ok? No sé, hasta el momento, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta? ¿Dudas? Nada, todo ¿Preguntas? muy claro para mí. Gracias. ¿Ok? Los demás, o si se hicieron bolas en esta parte. Luego es un tema muy extenso, traté de abarcarlo y hacerlo digerible para que podamos ver cómo opera legislativamente. Pero vean la importancia que tiene en ese sentido. ¿Alguna pregunta, duda, algún comentario? ¿Todo bien hasta el momento? Yo sí, doctor. La verdad, quisiera que me ayudara a ampliar un poco más la precisión entre la diferencia de un derecho humano, un derecho fundamental y un derecho constitucional. Claro que sí, con mucho gusto. Miren, estos tres son totalmente distintos. Cuando nosotros abrimos nuestra constitución, sabemos que la constitución se divide en parte dogmática y parte orgánica. La parte dogmática, que es en la cuestión teórica del 1 al 29, al 29, ¿sí? En estricto derecho, el 29 no opera porque ahí limitamos derechos humanos y derechos fundamentales. Pero al menos del 1 al 28, si ustedes lo leen, ¿ah? Como les decía, el artículo tercero, es un derecho fundamental la educación para lo que es toda persona que está en territorio mexicano. El Estado mexicano determina en su parte dogmática que ese es un derecho fundamental para toda la población. Y de hecho, tiene su mecanismo, tiene su garantía, donde te dice que en este caso la educación es obligatoria hasta nivel superior y es gratuita. Ahí vemos la garantía que te va a dar. Te reconoce este derecho fundamental y te da tu garantía. Por estar en la Constitución, simplemente también se vuelve un derecho constitucional. Vemos entonces que es constitucional por estar en la Constitución, vemos que es fundamental por estar en este primer apartado y vemos también que este derecho fundamental también aparece como derecho humano reconocido, por ejemplo, hablando de este término de la educación, se reconoce en la Convención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se reconoce en la Declaración Universal de Derechos Humanos y se reconoce también en lo que es básicamente la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces vemos también que es un derecho humano que fue positivizado a partir de 1948 con lo que fue la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, ahí vamos a ver esta, básicamente, separación de derecho fundamental, derecho humano y derecho constitucional. ¿Queda claro, compañera? En este ejemplo así muy rápido. Sí, entiendo entonces que el derecho fundamental, o sea, todo derecho que esté en la Constitución, por decirlo de una manera, es un derecho constitucional. Exactamente. Un derecho fundamental es el que encontramos del 1 al 28 en la constitucional, en la Constitución. Exacto. Sí, Y el derecho humano es el que se encuentra previsto en nuestras convenciones o tratados internacionales. exactamente. Muy bien, así lo Ok, explicó muy bien. ¿Ok? gracias. Por ejemplo, vemos lo que es el derecho al trabajo. El derecho al trabajo es un derecho constitucional, pero el Estado mexicano no lo considera en la parte fundamental. Sí te garantiza en el artículo 5º esta libertad de profesión, trabajo, etcétera, ¿no? Pero es un derecho constitucional, pero el derecho al trabajo también es reconocido como derecho humano. ¿Ok? Se puede decir que las garantías individuales, como se les llamaba antes, son el derecho fundamental?
Sí, ya a partir de la reforma constitucional en el 2011, se dejan de llamar y ya no tenemos que llamar garantía individual y se llama ahora derecho fundamental, que tiene Ok, su garantía, tiene su mecanismo de garantía para que se cumpla en el Estado mexicano. ¿Ok? ok, gracias. Perfecto. No sé si alguien más Una, quiere hacer algún comentario. una pregunta yo, Alfredo López. Con todo gusto. Eh, no regresión, el principio de no regresión equivaldría al de no retroactividad. Sí, también, efectivamente también va a aplicar en ese sentido, solamente que así lo ponemos porque así lo maneja al menos la cuestión convencional, esa obligación de la no regresión, de que no tienes que legislar en este caso, regresando o en ese sentido, limitando derechos humanos. Si tú ya tienes, por ejemplo, y eso aplica también para cuestiones presupuestales, les pongo un ejemplo, en cuestiones presupuestales, si tú le diste un ejemplo, 10 millones a la Secretaría de Educación Pública y te los comprobó que los dio, tienes esa obligación de seguirle dando 10 millones de pesos o más progresivamente. Lo mismo aplica para la ley. Si tú ya reconociste ciertos derechos, no puedes limitarlos, no puedes regresar en ese sentido. Tienes o que ampliar el catálogo o seguir con esa misma línea. Pero sí también aplica básicamente en esa parte. ¿Ok? Muy bien, gracias. Perdón, por ejemplo, lo que querían hacer de que algo que ya estaba juzgado y que se volviera a revisar y reabrir el caso, eso estaría violando los convenios y Exactamente. todo, ¿no? Exactamente. Inclusive la recriminación, por ejemplo, que hace el Estado. En efecto, todo eso es algo que no tienen que hacer. Y todos estos cambios muchas veces los llegan a hacer legislativamente. Pero ¿cómo lo proponía la Suprema Corte, por ejemplo? Eso Fue un no criterio me cabe en la que cabeza. no, que básicamente no se aplicó en México, pero sí se tenía ese proyecto de que básicamente, como decían que muchos de los jueces, en este caso, o estaban vendidos o que eran incapaces, en ese sentido, ellos podían reabrir expedientes, esa facultad de reabrir expedientes, el cual eso ya es cosa juzgada, y al ser cosa juzgada ya no lo puedes volver a, ¿ok? Pero ya no operó, hubo muchas críticas, pero imagínense, nuestros mismos ministros, que les dicen ministros de acordeón, pues querían hacer este tipo de cosas, pero no es necesario y no operó, afortunadamente. Qué ¿Ok? bueno, qué terrible, gracias. Sí, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Disculpa, Perfecto. Adelante. ¿podría enviar los libros al grupo WhatsApp ya que cuando los mostró en cámara la imagen estaba invertida? Ah, sí, les tomo una foto. No están en PDF, estos no los van a encontrar en PDF. De hecho, por ejemplo, les digo que a mí, principalmente, ella fue mi maestra en el doctorado, por ejemplo, hasta vienen así firmados por ella y todo, pero no vienen en PDF. Sí o sí los tienen que comprar en físico. Son libros que yo les puedo recomendar muchísimo, donde van a poder inclusive ustedes ampliar. Si quieren y tienen interés en materia de derechos humanos, son libros que yo les podría recomendar ampliamente en ese sentido. Pero sí, ahorita se los mando. Les voy a mandar lo que es los documentos PDF que estuvimos usando y los libros, por si alguien tiene interés. ¿Ok? Perfecto. No sé si algún otro comentario. ¿Sí le están entendiendo a las sesiones? ¿No se están aburriendo? No, todo muy interesante, doctor. Yo sí quería preguntar, si la sesión de ayer, también la grabó y si de ser así el caso, ¿dónde la podemos ver o si no la puede mandar al grupo? Ya se las mandé. Miren, de hecho, para ahorita que todos están así, aquí conectados, se las mandé, por la tarde antes de mandarles el link. Miren, déjenme busco el grupo, permítanme. Aquí está. Donde les voy a poner aquí un puntito. Esa es la clase grabada. Ustedes le dan clic, ponen la contraseña y ahí la pueden descargar. Ajá, no les mando tal cual el video porque pesa mucho en su capacidad en este caso, pero los van a mandar a la nube y lo pueden descargar. Así yo les voy a mandar todo, va para que lo puedan hacer sin ningún problema. ¿Ok? Sí, muchísimas gracias. Sí, para servirle. Igual por ahí te envía una pregunta donde me recomienda buscar lo de la convencionalidad.
Estos libros, como les digo, les voy a tomar foto por si los gustan comprar, pero de la misma forma, esa cuestión de convencionalidad, de verdad, créanme que a mí me costó mucho y no crean que lo aprendí en un día. Ahorita yo les estoy dando un resumen. Esa cuestión de convencionalidad es muy amplio y hay que entender primeramente desde la esencia del ius naturalismo, del derecho natural, para poder comprender cómo es que se positivizó el derecho humano. Desde ahí tenemos que comenzar, teóricamente hablando, para poder ir viendo cómo es que internacionalmente se los fueron modificando en esta cuestión. Pues yo les recomiendo, por ejemplo, si tienen la posibilidad de poder entrar a algún diplomado, algún posgrado o algún taller en materia de derechos humanos, espero que sean buenos, lo pueden ver. Si no, por ejemplo, yo les recomiendo mucho a Liz Padilla, yo les recomiendo a Carla Prat, yo les recomiendo a Carbonell, yo les recomiendo a ese tipo de tratadistas que son actuales y hablan muchísimo de lo que es la convencionalidad. ¿Ok? Y bueno, no sé, alguna otra cosa, si no, con esto pues damos por finalizada la sesión del día de hoy. ¿Preguntas o dudas? ¿Todo bien? Nada, Perfecto. muchas gracias. ¿No tenemos No, tarea? pues, no, nada más sería en esa cuestión. Mañana vamos a estar viendo ya un poco más adentrado lo que es la técnica legislativa para realizar iniciativas. Vamos a analizar lo que son las proposiciones con punto de acuerdo. Recuerden que mañana tenemos clase para que no se la vayan a perder. Si se dan cuenta, abunda mucho en ese sentido. Entonces, mañana tenemos clase igual a las 7. ¿Ok? Perfecto. Muchas Si no hay, gracias. si no hay dudas, si no hay preguntas, yo me despido y nos estamos viendo el día de mañana. Cuídense mucho, que estén muy bien, que tengan Muchas excelente noche. gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, hasta Igualmente. luego. Adiós, buenas noches. Hasta Gracias, luego. buenas noches. Igual. Gracias, buenas noches. Cuídense mucho.